Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. El siguiente video va dirigido es para la clase de literatura 1 y va dirigido para el grupo de tercero. En esta ocasión revisaremos las 6 funciones del lenguaje y el paradigma de la comunicación. Así que atentos, compañeros, comenzamos. Bueno, como ustedes sabrán, compañeras, compañeros, la lingüística es una ciencia relativamente joven. Es una disciplina que surgió hace aproximadamente unos 150 años y tiene por cometido, tiene por objetivo analizar, estudiar de manera objetiva y de manera científica el lenguaje. Pues bien, uno de los lingüistas más connotados del siglo pasado, llamado Roman Jakobson, apúntenlo, compañeros, Roman Jakobson, fue quien propuso el paradigma de la comunicación. La intención de Roman Jakobson era, pues, poder identificar, poder analizar cualquier proceso de comunicación que se presente en la vida diaria, ¿verdad? Y no nada más en la vida diaria, también aprender a distinguir entre el lenguaje normal y el lenguaje artístico. Muy bien, vamos a ver. Roman Jakobson, compañeros, ojalá y se pueda ver. Roman Jakobson lo que hizo fue hablar de un paradigma, hacer una clasificación. Lo que hizo fue proponernos una clasificación en 6 elementos, hacer una clasificación de los 6 elementos que intervienen en el proceso de comunicación. Asimismo, habló de 6 funciones del lenguaje, es decir, que cada uno de los elementos generarían una función distinta dentro del proceso de comunicación, de acuerdo a la intencionalidad del mensaje o a la intencionalidad de la comunicación como tal. Muy bien, para poder ir entendiendo esto de manera tranquila, paso por paso, vamos a irlo viendo detenidamente. Muy bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta, compañeros, es que estos 6 elementos son necesarios para que se pueda dar cualquier proceso de comunicación. Son necesarios, es decir, son imprescindibles, ¿verdad? No puede faltar ninguno, porque dice Roman Jakobson que si falta alguno de estos 6 elementos en el proceso de comunicación, no se puede dar el proceso, ¿verdad? Tenemos que los elementos del proceso de comunicación son 6. Tenemos contexto, emisor, receptor, mensaje, canal y código. Muy bien, y voy a explicar uno por uno ¿a qué se refiere cada uno de los 6 elementos del proceso de comunicación? Entonces ya dijimos, estos 6 elementos están implícitos en cualquier proceso de comunicación. Ustedes busquen, si encuentran algún proceso de comunicación en donde no esté uno de estos elementos, me avisan, ¿verdad? Porque probablemente acaban de hacer un gran descubrimiento en las ciencias. Pero no va a haber, compañeros. ¿Por qué? Porque en todo proceso de comunicación intervienen los 6 elementos. Cuando hablamos de contexto, compañeros, nos referimos al lugar donde se está dando el proceso de comunicación. Por ejemplo, puede ser en un parque, puede ser en un café o puede ser en un salón de clases. Entonces, cuando hablamos de contexto, hablamos del lugar donde se está dando el proceso de comunicación. Cuando hablamos de emisor, es alguien que emite el mensaje, ¿verdad? Alguien que está emitiendo el mensaje. Cuando hablamos de receptor, alguien está recibiendo el mensaje, quien recibe el mensaje. El mensaje como tal, pues es el mensaje que estamos transmitiendo. Ahorita voy a poner un ejemplo. El canal, compañeros, se refiere al medio a través del cual se está transmitiendo el mensaje. Y el código se refiere al lenguaje, se refiere más bien al idioma a través del cual se está transmitiendo el mensaje. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ahorita estamos entablando un proceso de comunicación, ¿verdad? El emisor sería yo, compañeros. Quien está emitiendo el mensaje soy yo. Quien está recibiéndolo son ustedes serían los receptores. El mensaje, pues es el mensaje como tal. El día de hoy estamos hablando de las 6 funciones del lenguaje y del paradigma de la comunicación. Ese sería el mensaje. El contexto, bueno, pues estamos en el semestre 2020, estamos en el aula a distancia 2020, ¿verdad? Es decir, estamos en una clase en línea. Esto por decirlo, estamos hablando del lugar virtual. En realidad, si habláramos del lugar real, pues estoy aquí en la sala de mi casa, ¿verdad? Estoy en mi casa y les estoy transmitiendo el mensaje, ¿verdad? Muy bien, el mensaje como tal, dije, es lo que estamos transmitiendo. El canal, compañeros, es el medio a través del cual se está transmitiendo el mensaje. En este caso, el canal podríamos decir que es
Bueno, pues esto lo estoy transmitiendo a través de YouTube, es decir, lo estamos transmitiendo a través de un medio digital. Y el código, bueno, lo estamos transmitiendo en el idioma español. Muy bien. Ahora hay algo muy importante en todo proceso de comunicación, compañeros, algo que nosotros llamamos intencionalidad, es decir, la intención. Todo mensaje, todo proceso de comunicación tiene una intención. Y si nosotros podemos identificar qué intención tiene, podemos deducir cuál de las 6 funciones del lenguaje se va a dar. Muy bien, vamos a irlo viendo detenidamente. Por ejemplo, si yo que soy el emisor, si yo quisiera hablar de mí en este momento, se dice que se da la función expresiva. Fíjense, si yo quisiera hablar ahorita de mí en este momento, ¿verdad? La intención se recarga en el emisor. ¿Por qué? ¿Por qué en el emisor? Porque el emisor quiere expresar lo que siente. Entonces, cuando yo quiero expresar lo que siento, compañeros, hablo en primera persona del singular, como si yo dijera, tengo hambre, tengo sueño, me siento triste, me siento alegre. Utilizo la primera persona del singular, ¿verdad? Y cuando utilizo la primera del singular es para hablar de mí. En ese momento nosotros deducimos que se da la función expresiva o emotiva. ¿Por qué? Porque el sujeto emisor está hablando de sí mismo. Muy bien. Ahora bien, si la intención se recarga en el receptor, es decir, si yo quiero convencer al receptor, si yo quiero convencer a quien me está escuchando de hacer algo, se dice que se da la función apelativa porque estoy apelando al otro. En ese momento yo tengo que hablar ya sea en segunda persona del plural o en segunda persona del singular. Hablo de un tú o de un ustedes porque intento convencer a alguien o a algunos de que hagan algo, ¿verdad? Muy bien. Entonces se dice que se da la función apelativa y se da en segunda persona del singular o segunda persona del plural. Este tipo de lenguaje, compañeros, normalmente lo utiliza la publicidad, las agencias publicitarias. El lenguaje de la publicidad utiliza muy bien esta función. Por ejemplo, si yo dijera, ven y diviértete a Reino Aventura. Ven a Reino Aventura y diviértete. En ese momento estoy utilizando la función apelativa porque estoy hablando de un tú, ¿verdad? Y estoy intentando convencer a alguien de hacer algo, por eso se da la función apelativa. Ahora bien, si yo no intento hablar de mí, si yo no intento convencer a alguien más de algo, sino que quiero hablar de algo que está sucediendo en el contexto, se dice, compañeros, que la intención se recarga en el contexto y entonces se da la función referencial. Pero aquí en la función referencial ya no hablo en primera persona porque no hablo de mí. No hablo en segunda persona porque no le hablo a un tú, sino que hablo en tercera persona hablo en tercera persona porque en realidad no estoy expresándome de manera directa hacia alguien, estoy expresándome de manera indirecta, por eso hablo en tercera persona, pero además porque empiezo a hablar no de mí, ni intento hablarle a alguien, intento hablar de algo que está sucediendo en algún lugar, estoy hablando del contexto. Por ejemplo, este tipo de lenguaje lo utiliza el periodismo. Yo les puse un ejemplo la clase pasada. A mí si me mandaron a hacer un reportaje sobre que hubo un choque en la carretera, pues no voy a hablar de mí, ni voy a intentar hablarle a un tú, ¿verdad? No voy a utilizar la función apelativa porque un artículo periodístico no se escribe así. Usted que vio el choque y usted que sufrió y que vio cómo el señor estaba... No, claro que no. Se habla en tercera persona porque se habla de manera indirecta. Entonces yo hablo. El choque sucedió a las 2:30 de la tarde, hubo 2 heridos, un muerto, no hubo detenidos, llegaron 2 policías, se levantó el expediente número tal, y XY, ¿no? Hubo testigos que declararon tal cosa. Entonces, eso es hablar del contexto, eso es hablar en función referencial en tercera persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy hablando de manera indirecta. Otro ejemplo también para la función referencial es, por ejemplo, cuando yo me pongo a exponer. Si yo me pongo a exponer, compañeros, no hablo de mí, ni tampoco hablo de tú, hablo en tercera persona, ¿verdad? Y me dirijo, y no estoy intentando convencer a nadie de nada, ni estoy hablando de mí, únicamente estoy exponiendo un tema. Esto es en tercera persona y es función referencial, porque no hablo más que de algo que está sucediendo en algún lugar, o estoy hablando acerca de un tema en general. Es función referencial. Muy bien. Las otras 2 funciones, compañeros, la fática y la metalingüística,
No las vamos a ver ahorita porque no se utilizan comúnmente en la vida cotidiana. Es obligatorio y es necesario que ustedes las conozcan. Por eso ustedes ya las anotaron como tarea en su cuaderno. Tienen que estudiarlas. Si tienen alguna pregunta sobre estas dos funciones, por favor, manden mensaje, ¿verdad? Déjenlo en los comentarios, yo lo voy a responder, compañeros, pero ahora lo que nos interesa es ver la otra función. ¿Qué sucede si la intención no se recarga en el emisor, ni en el receptor, ni en el contexto, sino se recarga en el mensaje? Cuando la intención del mensaje, cuando la intención del proceso de comunicación se recarga sobre el mensaje, decimos que se da la función poética. ¿Por qué la función poética? Porque ya no quiero hablar de mí, ya no quiero convencer a alguien, ya no quiero hablar algo que sucede en la realidad, única y sencillamente quiero trabajar sobre el mensaje mismo. Quiero que el mensaje tenga una función estética, que se transmita de manera que sea agradable al oído de los demás, que se oiga bonito. Entonces, por ejemplo, si yo escribo una carta de amor y después la transformo en un poema, pues ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que trabajar sobre el mensaje. Tengo que quitarle algunas palabras, tengo que ponerle otras, tengo que buscar que rime, tengo que a lo mejor transformarlo a que esté escrito en verso, tengo que ponerles palabras bonitas que suenen bien. Es decir, cuando estoy haciendo eso, compañeros, estoy trabajando directamente sobre el mensaje. Entonces, por eso se dice que se da la función poética, porque en realidad estoy trabajando únicamente en el mensaje. Ya no importa tanto si expreso mis emociones o si convenzo a alguien. Lo que intento expresar es un lenguaje estético, un lenguaje de función artística. Por eso se dice que se da la función poética, porque en ese momento únicamente me interesa el mensaje. El mensaje es lo único que me interesa. Por eso cuando un escritor, un autor, crea un poema, pues lo tiene que revisar varias veces. Hay escritores o poetas que se la pasan años y años revisando un mismo poema, ¿verdad? No quiere decir que nada más hayan escrito un poema en tantos años, no. Escriben poemas, pero se pasan revisando los poemas una y otra vez, porque ahí lo importante es transmitir de manera estética el mensaje. Entonces, si la intención se recarga única y exclusivamente en el mensaje, decimos que se da la función poética. Por eso, compañeros, en la literatura decimos que la función que está dominando primordialmente es la función poética. En la literatura, compañeros, sí puede existir, sí puede estar funcionando la referencial, la expresiva o la apelativa. Pero en todo texto literario, la función dominante, la función que está dominando a las demás es la función estética, la función poética, porque de lo que se trata es de trabajar directamente sobre el mensaje. Ahora, compañeros, por último, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo de que ustedes aprendan esto? Las funciones del lenguaje. Bueno, creo que los lingüistas bien sabían que si nosotros alcanzamos a identificar cuál es la intención de un mensaje, cuál es la intención de un proceso de comunicación, podemos entender bien de qué nos están hablando. De tal manera que ustedes, el objetivo de todo esto, compañeros, es que ustedes adquieran nuevas competencias, adquieran nuevas habilidades para poder identificar, cuando estén frente a un texto, cuál es la intención del texto, en qué partes se puede dividir, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo que persigue el texto? Si yo puedo identificar esto, compañeros, puedo conocer y puedo ser un receptor más idóneo de cualquier texto que se me presente. Y bueno, esto lo digo abiertamente porque ustedes quizás en el futuro van a estudiar alguna profesión, ¿verdad? Ya sea medicina, derecho, la que vayan a estudiar. Cualquier profesión que vayan a estudiar, necesariamente tienen que pasar por la lectura, les dejan lecturas. Pero si ustedes aprenden estas estrategias, estas competencias, pues pueden identificar, ¿verdad?, cómo está estructurado un texto, cuál es la intención del texto y de esta manera comprenderlo de mejor forma. Muchas gracias, compañeros. Les mando un saludo caluroso y nos vemos hasta la próxima.